Continuamos, amigos, en Universidad Somos Todos, y nuestros invitados, el profesor José Mora, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra universidad, así como con el profesor John William Páez, profesor de teoría microeconómica, planificación económica y modelos matemáticos en economía de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Hemos estado conversando con el profesor en la primera parte de John William Páez acerca de todo el panorama. Pero teníamos entonces algunas consecuencias pues, del modelo económico implementado desde hace 15 años. Tenemos la inflación, el desempleo, y quisiera que habláramos un poco más detalladamente acerca de estas consecuencias. Bueno, primero que nada agradecerles la invitación, de verdad ha sido bien recibida también, ¿no? Entonces, para hablar un poco, poner en contexto a nuestro país, a la economía venezolana en una situación real, deberíamos empezar a hacer referencia a algunas variables o indicadores macroeconómicos para poder hablar de aciertos y desaciertos de la política económica de los últimos 13, 14 años. Podemos comenzar diciendo, por ejemplo, que evidentemente ha habido fluctuaciones, ha habido bastantes oscilaciones en el crecimiento de Venezuela durante los últimos 13 años, pero particularmente si nosotros concentramos la mirada después de la recesión que sufrió la economía venezolana en el año 2009 y parte del 2010, a partir de allí se ha observado un crecimiento intertrimestral de aproximadamente 0,3%, que cuando uno lo linealiza puede llegar alrededor del 1,2%. Pero este es el crecimiento del Producto Interno Bruto, porque así es como se mide el crecimiento de una economía a través del Producto Interno Bruto, es un crecimiento agregado, no es un crecimiento per cápita. Entonces, para ubicarlo más en el contexto mundial, si nosotros consideramos el crecimiento per cápita del país, es alrededor de 0,3% anual. Eso es el crecimiento real. Es muy poco cuando lo comparamos, por ejemplo, con las tasas de crecimiento de otros países a nivel mundial. Con respecto, y eso tiene mucho que ver con la parte productiva, con la forma como está estructurada la economía venezolana. La economía venezolana puede ser considerada como una estructura productiva de dos sectores, fundamentalmente, dos grandes sectores. Un sector no petrolero y un sector petrolero, donde el sector petrolero reporta el 97% de los ingresos de exportación y por otro lado, solamente produce el 12% del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, también podemos hablar de la inflación. La inflación durante los años posteriores al 2008-2009 hasta el 2012 se ubicó alrededor de un promedio del 25%. En el 2013 salta a 56% y eso constituye un indicador muy importante porque puede cambiar o afectar las expectativas y de hecho las ha afectado. Porque eso se está manifestando en los mercados cambiarios, se está manifestando en los mercados de bienes cuando nosotros vamos al supermercado. Esos síntomas o esa escasez que estamos experimentando es también producto de eso. Desempleo, podemos estar hablando de una tasa de desempleo promedio anual con oscilaciones evidentemente mensuales dentro del año, pero que se ubica alrededor del 9%. 9% de desempleo sin considerar el sector informal de la economía, que aporta, muy alto. Aporta más o menos la mitad quizá del empleo total, ¿no? Exactamente. Con empleos que 40, no todos son de calidad, ¿no? Exactamente, 40-45% es economía informal. Y si nosotros consideramos pero si miramos solamente la tasa de desempleo, estamos hablando de un 9%, es bastante alto si miramos a otros países, si nos comparamos por ejemplo con países como Chile, si nos comparamos con países como México, probablemente Colombia, otros países en ese orden. Deuda. La deuda externa de Venezuela como porcentaje del PIB pasó, la deuda del gobierno venezolano, para ser específico, porque luego voy a hablar de la deuda externa, de la deuda del gobierno venezolano como porcentaje del PIB, en el 2008 25%, 50% en el 2013 y bueno, se espera que continúe creciendo porque no hay control del gasto fiscal. La deuda externa a finales de los años 90, es decir, a principio de este gobierno, se ubicaba alrededor de los 35.000 millones de dólares. En diciembre del 2008 superaba los 50.000 millones de dólares. En diciembre de 2011 superó los 96.000 millones de dólares y cifras no oficiales revelan que puede estar por encima de los 105.000 millones de dólares a diciembre del año que esa es sin sumar la deuda de PDVSA que fue recientemente informada que está en torno a los 40.000 o algo por el estilo millones de dólares. O sea que el país debe
Los venezolanos debemos en torno a los 150.000 millones de dólares, cuando esa deuda hace unos 15 años atrás estaba en torno a los 30.000 millones de dólares. Pero a eso hay que sumarle también la otra deuda de la que estoy hablando, que es la deuda interna que tiene el gobierno con los comerciantes, con los empresarios. Con los empresarios, con todo el mundo. Es decir, estamos hablando de una deuda que cuando ellos tomaron el gobierno venezolano, el gobierno en el año 99, estaba alrededor de los 3.000 millones de dólares. Hoy en día esa deuda supera fácilmente, con creces, los 70.000 millones de dólares. O sea que estamos profundamente endeudados. John William, esto que nos está diciendo José, ¿son los síntomas de una enfermedad en el modelo económico instalado en el país? Por supuesto. Yo quiero llamar la atención también a lo siguiente, profesor Andere. El modelo que nosotros estamos teniendo en el país fue realizado bajo la idea de construcción del socialismo. Y resulta que la experiencia histórica del socialismo lo que normalmente hace es disminuir los niveles de consumo para que al restárselos al monto del ingreso nacional quede un excedente dedicado para la inversión y la generación de nuevas industrias y de empleo en los países. Y obviamente esa es una idea muy importante. En el caso venezolano es totalmente atípico el modelo socialista que quisimos construir, porque no se disminuyó el ingreso, sino se aprovechó la renta petrolera y se aprovechó la propiedad de la industria petrolera en manos del Estado para que el Estado obtenga todo un ingreso que le permitió incluso generar cierto boom de consumo a través de las misiones y a través de un reparto de ingresos. Pero lo han hecho de manera ineficiente, destruyeron la industria. Y entonces nosotros estamos en una situación de inestabilidad y en una situación de debilidad económica que no permite mantener tasas de crecimiento de Producto Real posible. Y entonces se generan esas distorsiones. Fíjese usted, por ejemplo, esta distorsión tan importante en el empleo. El 65% de la población venezolana empleada, independientemente de que sea sector formal o sector informal, gana salario mínimo. Eso no tiene sentido. Una economía que trabajara por mejorar las condiciones del pueblo tendría que tener unas tasas, unos valores de remuneración del factor trabajo muchísimo más importante. Debería ser al revés, al quizá revés, el 30% claro, mínimo. Exacto, y que tuviera usted posibilidades de poder mejorar. Entonces la gente que participa de esta idea tendría que pensar en qué condiciones se funciona mejor. Si en estas condiciones donde nos están suplementando ingresos no productivos, porque hacemos actividades no productivas, o cuando a nosotros nos remuneran por actividades productivas que nos permiten satisfacer nuestras necesidades y acumular ciertos ingresos para gastos eventuales. El profesor Mora planteaba lo de la deuda y a mí me quedó la duda. Entonces, si tenemos ese nivel de deuda tan alto, ¿cómo hace el gobierno para financiar todo eso? ¿O por cuánto tiempo va a poder financiar entonces el gobierno ese nivel de gasto que tenemos y de endeudamiento, ¿no? Lo interesante es que aquí hay una paradoja bien interesante, porque cuando se tienen ingresos altos, porque hemos tenido ingresos altos durante los últimos casi 10 años, desde el 2004, 2003-2004, los precios del petróleo comenzaron a crecer rápidamente y hemos tenido unos ingresos petroleros bastante altos, entonces aumenta la capacidad de endeudamiento. Todo el mundo te quiere prestar. Todo el mundo te quiere prestar. Pero lo interesante del caso es que no nos están prestando a tasas bajas, nos están prestando a tasas muy altas, lo que significa que tenemos un riesgo país muy alto. Hace un par de años estaba yo revisando unos datos y me encuentro con que PDVSA, por ejemplo, una empresa que tiene recursos, que tiene ingresos provenientes de su exportación petrolera, se está endeudando a tasas del 16% anual en mercados internacionales. Los últimos bonos creo que estaban al 12, José, por lo menos al 12, imagínate tú. Entonces, eso es muy alto. Cuando en mercados internacionales lo normal es el 3 o 4% anual. Estamos hablando de una prima de riesgo de aproximadamente 10-12 puntos. Entonces, eso es muy peligroso. Eso lo que está diciendo fundamentalmente es que nuestra capacidad de pago está en duda. Claro, y el acceso a los mercados financieros también se nos restringe, porque como nuestra balanza de pago no anda muy saludable y tenemos ese nivel de deuda, cuando vamos a prestar, a pesar de que nos den, nos colocan esas tasas de interés mucho más altas. Claro, ¿no? Exactamente.
Es difícil que la gente comprenda por qué un modelo económico se pone al servicio de un modelo político y que genera entonces algunas distorsiones como la que estamos viendo aquí, el problema de la deuda, el problema del desempleo, el problema de la inflación, ese diferencial cambiario tan enorme que hace que nuestras fronteras sean el sitio para que esta nueva empleo informal, que lo llaman los bachaqueros, se lleven todos los productos nacionales hacia otras partes de, digamos, a Colombia o Brasil, donde su costo, su precio es mucho mayor, ¿no? Pero hay algo que la gente no comprende bien. ¿Cuáles son los factores que determinan que nosotros tengamos una inflación del 56% y que Chile tenga una inflación del 5,6% o Perú una inflación del 4,5%? ¿Y por qué el gobierno nacional es tan reacio para dar los valores de inflación mes a mes como hacen todos los institutos de estadística de todos los países del mundo? No, valores reales. ¿De dónde viene la inflación? ¿Por qué se genera ese nivel tan alto de inflación? ¿Y cuáles, a tu juicio, serían las cosas que tiene que hacer el gobierno nacional para hacer el control de ese fenómeno? Bueno, la causa de la inflación fundamentalmente está en el gasto, en este momento está en el gasto del gobierno. Hay un gasto no controlado. Si muchas de las personas, por ejemplo, desconocen que cuando se elabora el presupuesto del país, se calculan los ingresos ordinarios y los ingresos extraordinarios. Sobre los ingresos ordinarios se rinden cuentas, se debe rendir cuentas sobre los ingresos ordinarios, pero sobre los ingresos extraordinarios no se tiene ningún control. En consecuencia, allí hay un descontrol completo en el gasto. Se puede financiar cualquier cosa cuando uno, por ejemplo, en el presupuesto establece que el barril de petróleo va a estar a $60. Y entonces, evidentemente, eso va a afectar, porque ese diferencial no se rinde va a cuentas. una caja chica que se maneja mucho con la mano zurda en la mayoría de las Entonces, eso inyecta muchísimo dinero a la economía y crea, por un lado, crea presiones por el hecho de que existe dinero en la economía, circula dinero que no está en todas las manos, pero que está en pocas manos y empieza a circular dinero en la economía, por un lado, y por el otro lado se crean expectativas de que el país no está haciendo lo correcto. El hecho de que la tasa de que la inflación aparezca en un país significa de que las personas tienen desconfianza en el aparato productivo, en que las políticas económicas son las adecuadas o son las apropiadas para poder responder a las demandas de bienes y servicios que está haciendo la población, que están haciendo las empresas, que está haciendo el resto del mundo. En consecuencia, esas presiones por el lado de la demanda, es decir, cuando las empresas demandan bienes y servicios y no son respaldados por la producción real, suben los costos y generan esa diferencia. Empiezan a aparecer los diferenciales de precios. ¿Okay? Sí, pues, amigos, vamos a hacer una pausa y en breve entonces continuamos con el programa de hoy, pues que ha sido bien interesante. Ya regresamos.